Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Enrique Sánchez de Spanish United. Hoy tenemos un gran invitado. ¿Tú puedes introducirte a la audiencia, por favor? Pues muchas gracias, Enrique. Mi nombre es Jesús Balbuena. Hablo desde Madrid, España, y acabo de publicar un libro que se titula Más se perdió en Filipinas. Gracias por estar en el programa. A vosotros por invitarme. Muy bien, gracias. Sí, me interesó tu libro porque hablas sobre las Filipinas y también tú eres profesor, además de ser el autor del libro, ¿correcto? Sí, bueno, realmente, aunque doy algunas clases, pero me dedico al mundo de la comunicación y el marketing, y lo de Filipinas es un hobby, un interés que he tenido toda la vida por motivo de mi bisabuelo, el abuelo de mi madre, que fue uno de los supervivientes del asedio a la iglesia de Valer en la guerra contra Estados Unidos en 1898. Excelente. Sí, porque muchas personas no saben mucho de la historia de las Filipinas y una cosa que también me da mucho interés que Am, tú sabes que en la guerra hispanoamericana también Puerto Rico, Cuba y Guam, fue territorios que fueron perdidos a los Estados Unidos después de la guerra. Pero en cuestión de las Filipinas, desafortunadamente a las Filipinas perdió su idioma español, ellos perdieron su conexión con España. So, cuando mucha gente ve a los filipinos no son, por una razón, no son considerados hispanos aquí en los Estados Unidos, no como decir los cubanos y puertorriqueños. So, dime por qué, en tu opinión, las Filipinas perdió su conexión y también el idioma español. Bueno, pues yo creo que hay tres razones para ello, ¿no? En primer lugar, a diferencia de las Américas, donde fue muchísima población civil, en España se dice que se iba a hacer las Américas y se produjo un mestizaje de razas, ¿no? Y el español pues, se convirtió en la lengua materna desde la Punta del Fuego, en el sur del continente, hasta prácticamente pues, Canadá, ¿no? Mm, Por la mezcla de población civil que fue a labrarse un futuro, en busca de riqueza y a instalarse y a vivir allí y a mezclarse con la población nativa, etcétera. A diferencia de eso, en Filipinas la presencia española durante siglos pues se limitó a personal de la administración, prácticamente en Manila y alguna ciudad, en Iloílo, en Cebú, pero aparte de las órdenes religiosas y los funcionarios del Estado, no fue población civil como para que el español fuese una lengua extendida en todo el archipiélago, ¿no? Realmente la presencia española, pues si pensamos que son 7.000 islas y que en el punto previo a la guerra había pues, 14.000 efectivos militares y 2/3 de ellos eran nativos, pues eso nos dice que había pues, aproximadamente dos militares españoles por cada isla, ¿no? Es decir, eh, probablemente por la distancia, por la tremenda distancia entre España y Filipinas, hasta que se abre el canal de Suez en el año 1869, solamente un trayecto desde España hasta Manila, pues tardaba 6 meses de barco, ¿no? A mm. partir del canal de Suez, ya ese trayecto se limitó a únicamente un mes, pero eso ya estamos prácticamente en el final de la presencia española que se inicia pues, a primeros del siglo XVI, ¿no? En 1521. Ahora acabamos de cumplir 5 siglos. Entonces, por un lado, la no presencia de población civil
por la distancia de Filipinas, hizo que el español pues, fuese un idioma no extendido en todo el archipiélago, donde por otra parte hay una increíble mezcla cultural, ¿no? Y de dialectos y de distintas lenguas. Esa es por un lado. Y por otro, cuando termina la presencia española en el año 1898, pues como sabes, es ocupado el archipiélago por Estados Unidos, que prácticamente de inmediato pues hace dos cosas. Una es forzar la enseñanza del inglés eh, para extender su dominio colonial sobre el archipiélago, y por otro lado, pues también divulgar una leyenda negra de la época española, pues que hizo que los filipinos pues, se distanciaran de España, con la que habían estado unidos pues, prácticamente 4 siglos, y se dedicaran primero a librar una guerra muy cruenta, muy terrible contra Estados Unidos, que dura 2 años, pero les cuesta a los filipinos cientos de miles de vidas. Y a partir de ahí, pues una ocupación de los Estados Unidos que va a durar pues prácticamente hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta el año Ujú, 46, que ya por fin pues, se declara un país independiente, ¿no? ujú. Sí, y que yo he visto que las Filipinas hace poco el gobierno filipino reintrodució el idioma español al currículo en las Filipinas, y también el gobierno está tratando de restablecer vínculos culturales con España, y muchos filipinos han dicho que que ellos quieren reencontrar sus vínculos culturales y lingüísticos con España, porque España fue la madre patria. Y también hay unos dialectos o idiomas en las Filipinas que son como el español, que está, yo no sé cómo se llama, pero hay como 2 o 3 dialectos en Filipinas que casi es como el español. No sé cómo se llama, pero Sí, lo has escuchado. sí, el chabacano. Sí, el chabacano es un dialecto que se habla sobre todo en Zamboanga, en la isla de Mindanao, y también un poco en Cavite Viejo, y que es castellano antiguo mezclado con el lenguaje local, ¿no? De origen malayo, y que la gramática es totalmente distinta del español, pero es perfectamente posible entenderse, ¿no? Entre un hispanohablante y un filipino que hable en chabacano, ¿no? Ujú, Desafortunadamente solo quedan pues, unos miles de hablantes de chabacano, pero bueno, se está intentando mantener para que no se pierda. Lo que ocurre también con el idioma español en Filipinas es que tanto en el idioma tagalo como en el idioma bisaya, que es el más extendido, pero vamos, fundamentalmente el tagalo, eh, pues prácticamente 8.000, 9.000 palabras del tagalo son españolas. Y ujú, entonces, pues hay otras miles de palabras que son en inglés, ¿no? Entonces, cuando estás escuchando tagalo, pues una de cada 4 o 5 palabras, pues es español. Entonces ujú, suena muy familiar. Es muy curioso porque para una persona que habla español, pues entiendes algunas palabras sueltas en tagalo, pero sobre todo para los filipinos es muy fácil aprender el español porque tienen el oído muy acostumbrado a tantos miles de palabras españolas, aunque muchas veces no saben que son palabras españolas. Y luego, pues curiosamente, en los últimos años les está sirviendo el aprendizaje del idioma español, pues, también para emigrar a España, para emigrar a California, ujú. eh, para emigrar a Hispanoamérica. Y bueno, pues tienen una facilidad increíble los filipinos para el aprendizaje de nuevos idiomas, ¿no? Sí, claro. Y una cosa que nuestro grupo Spanish United hace
es tratar de unir a todos los hispanos en un grupo, porque nosotros creemos que si los hispanos se unen como un grupo hispanoamericano, pueden hacer muchas cosas buenas para la comunidad. Y yo Sin creo duda. que los filipinos, ellos se unen con los hispanos y ven que ellos tienen más en común con Hispanoamérica que decir Estados Unidos. Eso también puede ayudarlos en reencontrarse, porque que yo he visto, y esa es mi opinión personal, que muchos filipinos que vienen aquí a Estados Unidos, muchos pierden su cultura y pierden su identidad. No es como muchos hispanos que cuando están aquí o inmigran, ellos mantienen su identidad, su cultura, pero en cuestión de los filipinos, a veces muchos de ellos pierden su identidad y en la comunidad asiática, los asiáticos no, muchas veces no aceptan a los filipinos como asiáticos. No importa si también las Filipinas están gráficamente en Asia. So, yo creo que si nosotros podemos aceptar y ver a los filipinos como nuestros hermanos latinos también, eso también puede ser un vínculo no solo cultural, lingüístico, pero también como una alianza. No, sin duda. A ver, yo creo que efectivamente la unión de los hispanos unidos por una lengua común, que hablamos 500 millones de personas, y que compartimos pues siglos de memoria y de historia, ¿no? Pues solamente puede tener cosas buenas en un mundo globalizado, ¿no? Es decir, en eso no cabe ninguna duda. Y en mi opinión, los filipinos claramente pertenecen a esa comunidad hispana, porque durante 4 siglos pues, fueron parte de la comunidad hispana, ¿no? De la hispanidad. Y hoy en día, eh, pues yo creo que hay un movimiento en Filipinas de reivindicar su pasado, de buscar la identidad en sus raíces históricas, y realmente Filipinas, eso sí que es un melting pot, de verdad, ¿no? Mm, Por la mezcla de etnias locales, por la presencia de España durante tantos siglos, por la mezcla de la presencia estadounidense también, por la cercanía de China. En fin, tienen una pluralidad cultural y étnica tremenda, ¿no? Y quizá son un poco el gran olvidado, ¿no? En mi opinión, Filipinas es la gran olvidada de la hispanidad, ¿no? mm, Y, por ahí también he titulado mi libro Más se perdió en Filipinas, porque en España es muy típico el refrán, el dicho popular de más se perdió en Cuba, cuando alguien pues, se tiene que resignar o aceptar que algo se ha perdido, pues una expresión para decir que te tienes que resignar es, pues más se perdió en Cuba, ¿no? Y he querido titular el libro por más se perdió en Filipinas, pues un poco para hacer un guiño a esa gran olvidada que es la perla de los mares del sur, como se llamaba en la historia, y que tiene una historia increíble. Ahí el tornaviaje, ¿no? La primera ruta de comercio global en la historia, pues fue la nao de Manila, ¿no? El galeón de Manila, que durante 2 siglos, nada menos, pues transportaba materias para la venta desde China a través de Manila, viajaba por todo el Pacífico hasta Acapulco, ahí cruzaba hasta Veracruz, de Veracruz volvía a embarcar la mercancía con rumbo hacia Sevilla, ahí cargaban otra vez las mercancías de productos europeos y hacía el mismo recorrido a la inversa. Y esa ruta de comercio global durante 2 siglos, pues fue la primera ruta comercial a nivel global, ¿no? Y todo esto se desconoce, la historia es muy desconocida,
Yo creo que ha habido un interés porque no se conozca, ¿no?, toda esa parte de la historia. La primera circunnavegación, ¿no?, que fue una expedición española, primero pilotada por Magallanes, que se había nacionalizado español, y una expedición pagada por la corona española, que no pretendía en modo alguno dar la vuelta al mundo, sino que lo que buscaban era una ruta alternativa hacia las Molucas, ¿no?, para el tráfico de especias, y que ahí, pues, una vez que fallece Magallanes, precisamente en Filipinas, muere en la isla de Mactán, pues es Juan Sebastián Elcano el que decide volver a España por el occidente, con el objetivo de dar la vuelta al mundo por primera vez, ¿no? Mm. Y eso, que ahora que se cumplen 5 siglos, pues sigue siendo muy desconocido para muchísima gente, que lo ha, pues, de alguna manera, pues, politizado, ¿no? Se ha Mm. politizado el descubrimiento de América y el mestizaje, ¿no? América es el mestizaje, América, la América hispana, Sí, claro. es el mestizaje por definición. Ahí cambió el mapa del mundo, ¿no? Porque con el descubrimiento de América, pues cambió el mapa del mundo, y pocos años después, una vez que consiguen cruzar el Pacífico, que se pensaba que era mucho más pequeño, pues vuelve a redibujarse el mapa del mundo, y después se concluye la primera vuelta completa al globo, ¿no? Por no mencionar el tornaviaje, ¿no?, del fraile Urdaneta, que después de muchísimos intentos, y varias expediciones, consigue viajar desde Manila a Nueva España, a lo que era México, y volver por el Pacífico de vuelta hacia Manila, ¿no?, en ese tornaviaje que no se había conseguido nunca. En fin, tantos hechos de la historia universal, muchos de ellos tienen que ver con Filipinas, pues que están tapados, son desconocidos, y que en nuestros tiempos, pues se está, digamos, politizando eso y destruyendo estatuas y cayendo en una demagogia Sí, fácil, que, en fin, que humildemente, pues yo he tratado de combatir con mi libro, porque creo que se debe a la ignorancia, y que hay que, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, pues divulgar la historia tal como fue, con sus luces y sus sombras, ¿no? sí, claro. Un programa que yo he visto aquí en Estados Unidos, que muchas personas que son de color o indígenas, etcétera, um, ellos muchas veces ellos ven a los hispanos como descendentes de los europeos del hombre blanco que causaron mucho problema. Pero yo siempre he dicho que los estados españoles no tienen nada que ver, por ejemplo, por la esclavitud de este país. No fueron los españoles que trajeron la esclavitud o masacraron a los indígenas, fue los ingleses, los holandeses, los alemanes, todos los anglosajones, pero los españoles, sí, ellos hicieron mucho daño también, pero también ellos, como tú dijiste, también tuvieron un mezclaje con los indígenas y con los africanos. Tú no ves mucho mestizaje en los países que eran parte del Imperio Británico, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. No lo ves eso como decir en Latinoamérica. Yo creo que eso también forma parte de la leyenda negra, y también forma parte de la hispanofobia que yo estoy viendo intensamente. Yo creo que es muy importante educar a las personas sobre la historia verdadera de España, lo bueno y lo malo, y también en mi organización Spanish United tratamos de traer a hispanos que han perdido su cultura, que quieren regresar o quieren aprender su idioma, para ellos pueden tener su identidad. Que nosotros hacemos, que tratamos de hacer mucha educación, hacemos mucho énfasis en tratar
a abogar por los hispanos, ayudarlos en, por ejemplo, en cuestión si tienen indigencia, etcétera, y tratar de reintroducir ese orgullo hispano-español, porque ah, nosotros como hispanos, como españoles, también tenemos una cultura que es muy rica en cultura, en historia, y es muy importante conservarlo. Y una de las preguntas que quería preguntarte, Jesús, es que, ¿qué te hizo, por ejemplo, escribir ese libro en cuestión de Filipinas y no, por decir, Cuba y Puerto Rico, que eran parte del Imperio Español después, antes de la Guerra Hispanoamericana? Pues sí, mira, respecto a lo primero que comentabas, pues ninguno de esos países, ¿no? Holanda, Bélgica, el Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, Alemania, podría dar ninguna lección moral, ¿no? a España. O sea, si juzgamos los hechos del pasado con ojos de hoy en día, pues estaremos haciendo un juicio equivocado de la historia, porque hay que situarse en aquel momento para juzgar los hechos como eran entonces y no con ojos de hoy en día, ¿no? Pero desde luego ninguno de esos países europeos puede dar a España lecciones de comportamiento universal, ¿no? De hecho, todos los súbditos de la hispanidad eran parte de una entidad política que era el Imperio Español, con iguales derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, eso era una entidad política que durante siglos consiguió unificar eh, pues a cientos de lenguas y de culturas y de etnias en 3 continentes, y que si se mantuvo durante tantísimos siglos, pues algo haría, ¿no? Algo haría positivo, lógicamente con sus sombras también, como todos los grandes hechos de la historia, ¿no? Mm. Pero que el Imperio Español es una parte de la historia universal que ha definido pues buena parte de la historia moderna, no cabe ninguna duda, ¿no? Respecto de mi libro, pues mira, yo soy bisnieto de uno de los héroes de Valer, eh, que fue un destacamento de españoles que en un pequeño pueblo de la isla de Luzón, muy bonito, donde se rodó muchos años después Apocalipsis Now, donde Francis Ford Coppola rueda Apocalipsis Now. eh, Ahí un destacamento español en 1898, poco después de la pérdida del desastre de Cavite, de la batalla naval de Manila, donde prácticamente Estados Unidos pues ya gana la guerra en el Pacífico, pues se encierran en una iglesia 50 soldados y 4 oficiales, pues sitiados por independentistas filipinos, pues a esperar refuerzos, ¿no? Desde Manila. Y ahí quedan asediados en la iglesia y, bueno, pues van pasando los meses, no vienen a rescatarles. Eh, eh, Fuera de esa iglesia, Valer es una población remota, sobre todo en aquel momento, pues la guerra contra Estados Unidos ha terminado, se firma el Tratado de París y ellos siguen allí encerrados. Desde Manila se les envían pues varios emisarios, pero ellos temen que las noticias que les dan son falsas y son trampas para hacerles salir. Bueno, el caso es que permanecen sitiados durante 337 días en un asedio militar pues terrible, mueren 19 de ellos, y después de 11 meses, 6 meses después de que ya España ha firmado la paz en el Tratado de París con Estados Unidos, sin ya nada que comer y prácticamente moribundos, y después de haber sobrevivido a 11 meses en situaciones infrahumanas, pues salen de la iglesia con unas condiciones de capitulación, y los independentistas filipinos, pues no solamente no les pasan por las armas, ¿no? Sino que en ese momento ya Filipinas está
en guerra contra los Estados Unidos y a este destacamento de españoles, que cronológicamente es el último destacamento del Imperio Español, pues el presidente el líder de la independencia filipina, Emilio Aguinaldo, pues les da un salvoconducto en el que les reconoce como héroes, les reconoce como amigos de la República Filipina y les ensalza por el valor y la constancia con el que han defendido su bandera por espacio de un año, ¿no? Y les da un salvoconducto para que puedan regresar a Manila y volver a España, ¿no? Así es como termina cronológicamente la presencia de España en Filipinas y el Imperio Español en su conjunto, ¿no? Uno de esos 33 supervivientes, junto con 2 frailes franciscanos que también sobrevivieron en la iglesia, pues era mi bisabuelo, el abuelo de mi madre. Y esta historia pues siempre me fascinó por 2 razones principalmente, ¿no? Primero por cómo pudieron sobrevivir rodeados de un número muchísimo mayor de enemigos filipinos durante tantísimos meses, cómo se defendieron en un edificio de apenas 300 metros para que los filipinos no les pudieran derrotar militarmente. Y sobre todo me ha llamado mucho siempre la atención por qué los filipinos les reconocieron como héroes, ¿no? En un hecho sin precedentes, que un enemigo reconozca a su oponente eh, por el valor y la constancia que ha demostrado luchando contra uno mismo, ¿no? Posteriormente, el libro de notas del teniente de este destacamento se tradujo también al inglés y el brigadier general del ejército norteamericano lo tradujo al inglés y se declaró lectura obligatoria para todos los cadetes de las academias de marines norteamericanos, ¿no? También que les reconociera como héroes el bando estadounidense contra el que habían luchado, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y recientemente, en el año 2002, pues el gobierno de Filipinas, queriendo recuperar esos lazos de historia compartida y de un fondo de convivencia de siglos con España, pues ha declarado el 30 de junio Día de la Amistad oficial con España, ¿no? Y bueno, pues que un país que durante mucho tiempo estuvo bajo el dominio español, pues declare unilateralmente un día oficial de amistad con España, pues me parece que es algo que en nuestros días pues nos habla de una historia de valores y una página de la historia que nos quería documentar como un ensayo histórico, no como un libro de opinión, sino como un ensayo histórico, contando la historia desde los 2 puntos de vista, desde el punto de vista de los sitiados, de los españoles, pero también desde el punto de vista de los filipinos, a través de entrevistas con descendientes de ambos bandos, artículos de prensa, declaraciones que ellos hicieron durante y después del asedio, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es el libro que acabo de publicar y bueno, pues el primero que hago y espero poder publicar alguno más adelante, ¿no? Sí, claro. Y una otra preguntas que quiero preguntar sobre tu libro. Tu libro también está traducido en Talago y también cómo tú crees que el libro puede ayudar a filipinos, por ejemplo, que se quieren identificarse como descendientes de españoles o como hispanos. Bueno, de momento está solo disponible en español. Estoy ahora trabajando en una versión en inglés que espero que se pueda publicar próximamente. Por supuesto, me encantaría también que estuviera disponible en tagalo. Vamos a ver si lo conseguimos. Pero bueno, he tratado de incorporar el punto de vista filipino a través de muchas entrevistas que he hecho en múltiples viajes a Filipinas, ¿no? He viajado en varias ocasiones a Valer y hay una intrahistoria filipina muy, muy interesante. eh,
por cuanto en este asedio hubo un personaje que es asesinado, acusado de colaboracionista por los independentistas filipinos, justo antes de que comience el asedio, y que durante pues, 100 y pico años, antes de que se declarara el Día de la Amistad con España, pues esta historia en el propio pueblo de Valer pues no se conocía, ¿no? La primera vez que yo fui allí no había testimonios de ello, ni libros filipinos, era una historia pues muy desconocida. Y también he documentado en el libro el por qué ocurrió eso. Y la razón es una historia, como siempre, humana, y es que el hijo de este personaje que me he referido, que es asesinado, acusado de colaboracionista con los españoles justo antes de comenzar el asedio, su hijo dedicó toda su vida a perseguir a los que habían matado a su padre y a su hermano, ¿no? Y este era nada menos que Manuel Luis Quezón, que fue el primer presidente de la Mancomunidad de Filipinas y probablemente el padre de la patria filipina moderna, ¿no? Llegó a ser un político pues muy poderoso y fue el que negoció la independencia de Filipinas con Estados Unidos, primero como presidente del Senado y después como presidente del gobierno. Y bueno, esa parte de la historia filipina que he reconstruido a base pues de testimonios de descendientes y de fuentes filipinas, pues era bastante desconocida para los propios filipinos, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha llamado la atención gratamente pues que los filipinos que lo han leído pues han encontrado en el libro una parte de su historia que no conocían, ¿no? Ujú. Quería decirte, Jesús, muchas gracias por estar en el programa. Es muy interesante saber más de la historia de Filipinas, el idioma español en Filipinas y también entender sobre la conexión, con los vínculos con España. Cuando termino aquí, te voy a mandar el enlace que tú puedes compartirlo en las redes sociales. Y gracias por estar en el programa. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por dedicar tiempo a ese maravilloso archipiélago que es Filipinas. Igualmente, que tenga un buen noche. Igualmente, un abrazo desde España. Bye bye. Bye bye.